todas y todos, bienvenidos de nuevo a Higienista 10. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante interesante como es el de las curetas. Hay veces que nos surgen muchas dudas con respecto a cuál es el uso, qué distinción hay entre las curetas universales y las Gracie, y hoy vamos a intentar aclarar todos esos aspectos. Empezamos sin más. Aquí he hecho un pequeño esquema para que vayáis siguiendo un poco lo que voy comentando. Y vamos a determinar lo primero que dentro de lo que son las curetas hay dos grandes grupos. Unas que se denominan curetas universales y otras que son las denominadas curetas específicas. Dentro de las curetas universales, las más habituales, las más comunes son las Columbia, aunque no son las únicas, ¿eh? Esto quiero dejaroslo claro, no son las únicas. Hay otras que se denominan dependiendo de la persona que las diseñó, y podemos encontrarnos las de Barnhart, las de la Universidad de Indiana, etc. Lo único que las más comunes y las más habituales son las Columbia. Es más, muchas veces en los manuales os las vais a encontrar como curetas universales o Columbia, ¿de acuerdo? Pero hay otros diseños y cada diseño va a tener la denominación de la persona que las creó. Del mismo modo tenemos las curetas específicas. Las más conocidas son las Gracie, pero lo mismo, no son las únicas. También hay otros juegos de curetas, como son las que están diseñadas por Kramer-Nevis, etc. Pero volvemos a lo mismo, las más conocidas, las más utilizadas son las Gracie. Por tanto, en los manuales vais a encontrar muchas veces curetas universales o Columbia y curetas Gracie. Pero no son las únicas. ¿Por qué os cuento esto? Porque si en alguna ocasión trabajáis en una clínica muy especializada en periodoncia, es muy posible que veáis otro tipo de instrumentación y por lo menos que tengáis nociones y que sepáis que las Columbia y las Gracie no son las únicas, sino que hay mucha más instrumentación y la parte activa va a tener un diseño diferente. Lo primero que tenemos que saber es por qué se les denomina universales y por qué se les denomina específicas. Se las denomina universales porque con un mismo instrumento, aunque luego vamos a hacer una pequeña matización, con un mismo instrumento vamos a poder trabajar todas las superficies dentales. Mientras que las curetas específicas vamos a tener un instrumento para cada zona o para cada sector específico. Entonces, esta es la mayor distinción que podemos tener entre las universales y las específicas. Como un ejemplo un poco burdo, podemos decir que tenemos en nuestro cajón, hemos comprado un estuche con un solo cuchillo y con ese cuchillo de un tamaño mediano vamos a cortar el pan, vamos a cortar una pechuga de pollo en filetes, vamos a poder cortar fiambre, etc. Pero luego hemos comprado un set de cuchillos en el que tenemos un cuchillo con sierra para cortar el pan, un cuchillo largo que es el jamonero, un cuchillo ancho que es para cortar los filetes. Más o menos es un símil un poco burdo, pero para que os hagáis una idea. Aquí tenemos unas curetas que un instrumento va a ser utilizado para todas las secciones de la boca, mientras que las específicas vamos a tener un instrumento para cada sección o área de la boca. Empezamos a hablar sobre las curetas universales. Como he dicho, las más comunes son las Columbia. Y como también os he comentado, las vais a ver en los libros de texto muchas veces como universales o Columbia, como si no hubiera más. Pero yo os digo, hay más diseños, pero las más comunes son las Columbia, por lo tanto se las denomina universales o Columbia. Este tipo de curetas, las Columbia, están diseñadas para eliminar tanto el cálculo supragingival como subgingival. Es decir, el cálculo supragingival es aquel que está por encima de la línea de la encía y el cálculo subgingival es todo aquello que encontremos por debajo de la línea de la encía. Estas curetas, este es el diseño que tienen, aquí os he hecho un dibujito. El diseño es que presentan un ángulo de corte de 90 grados, si veis, aquí está
con respecto a su eje, esto está en línea recta, por tanto, tanto este ángulo como este ángulo tiene 90 grados. Este tipo de curetas tienen dos bordes cortantes, es decir, esta zona de aquí y esta zona de aquí, ambas dos tienen capacidad de corte. Y lo que es la zona de angulación, si esto lo viéramos desde un lado, pues tendría así más o menos esta angulación, con un ángulo, con un solo ángulo, ¿de acuerdo? Y aquí estaría lo que sería nuestra zona activa, que está representada en este dibujito que he hecho aquí. Por tanto, aquí tendríamos un instrumento que visto del lado tiene solo una angulación y visto de lo que es la hoja desde frente tiene un ángulo de 90 grados con dos bordes cortantes. Estos dos bordes cortan. Este tipo de curetas, visto a esta disposición de lo que es la hoja, no se adapta muy bien a lo que es la superficie radicular, porque si os dais cuenta, este instrumento, si le metemos hacia abajo y tenemos aquí la raíz, si estamos intentando eliminar cálculo subgingival, si metemos tal cual así el instrumento y aquí tenemos nuestra raíz de forma vertical, si lo metemos así, no estamos ejerciendo ningún tipo de acción para que quitemos este cálculo. Tendríamos que hacer un movimiento nosotros con nuestra mano para posicionarla de tal forma que el cálculo que tengamos aquí lo podamos arrastrar, porque este tipo de curetas trabajan por tracción, es decir, vamos a arrastrar hacia arriba el cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las características es que no se adaptan perfectamente a las superficies radiculares. En cuanto al tipo de los curetas Columbia, como os he dicho, de forma general se dice que un mismo instrumento va a ser utilizado para todas las superficies, pero también os he comentado que hay una serie de matizaciones. Dentro de las curetas Columbia vamos a encontrar tres tipos de curetas. La denominada 2R, 2L, que está más enfocada hacia los dientes anteriores. La 4R, 4L, que está más enfocada a utilizarse en los dientes posteriores. Y la 13-14, que es más o menos se puede utilizar en toda la boca. Vais a ver ahora la distinción que vamos a hacer con respecto a la numeración de las Gracie y os vais a dar cuenta de por qué estas las llamamos universales y estas van a ser específicas. Vamos a tener muchísimas más para cada zona, ¿de acuerdo? Entonces aquí dentro de lo que es las Columbia solo vamos a tener tres tipos: la 2R, 2L dientes anteriores, 4R, 4L posteriores, 13-14 que la vamos a poder usar indistintamente para una sección y otra. Pasamos ahora a las curetas específicas. Como hemos dicho, este tipo de curetas vamos a tener un juego muchísimo más amplio y cada una de ellas, cada uno de estos instrumentos que componen este juego, lo vamos a utilizar para una sección o área específica de la boca. Lo mismo, las más habituales son las Gracie, ¿de acuerdo? Por eso en los manuales las denominan Gracie específicas o solamente Gracie, pero hay también distintos juegos diseñados por otros doctores y también se utilizan en centros especializados en periodoncia, os los podéis encontrar. Pero lo habitual en las clínicas normales vais a encontrar las Gracie. En este caso, las Gracie se van a utilizar para eliminar el cálculo subgingival. Si os dais cuenta, aquí las universales las vamos a poder utilizar tanto para el supra como para el subgingival, pero las Gracie específicas se utilizan para el cálculo subgingival. Este tipo de instrumentos, como he dicho, se utilizan para cada sección y el cálculo de corte, que es otro elemento que difiere con respecto a las universales, es que es de 60 grados. En este caso, este tipo de instrumentos tienen doble angulación, es decir, hacen la primera angulación con respecto, digamos, a su cuello, hacen esta primera angulación, pero hacen luego una segunda angulación, es decir, a ver si os lo hago con la mano para que os deis cuenta. O sea, primero tienen esta primera angulación como la hacen lo que es las curetas universales, pero luego la hoja voltean, ¿de acuerdo? Hacen como otro doble giro, otro giro, ¿de acuerdo? Entonces
se hacen este primer giro y luego se voltean, que es esta formita que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y este angulito de aquí es el que forma 70 grados. Luego tenemos, con respecto a este tipo de curetas, a las Gracie, otro elemento que les diferencia con respecto a las universales es que este tipo de curetas solo tiene un borde cortante, que es este, el inferior. ¿De acuerdo? Solamente un borde cortante. Este borde de aquí no corta. Y esta disposición de estas curetas Gracie, lo que las hace muy útiles es que estas sí se adaptan muchísimo mejor a la superficie radicular. Si os dais cuenta, si yo hago aquí una superficie, esto es una raíz, ya precisamente por esta angulación y que tienes este borde cortante, ya se adapta muchísimo mejor a esta superficie vertical. ¿De acuerdo? Y este es otro elemento que difiere con respecto a las universales y que las hace muy útiles para el alisado y el raspado radicular de las piezas dentales. Con respecto también a las curetas Gracie, otra cosa que tenemos que saber es que hay unas, digamos, las estándar, las habituales, pero luego hay una serie de modificaciones con respecto a ese juego de curetas estándar. Hay unas curetas Gracie de profilaxis, que esas sí que ya están específicas para el cálculo supragingival. Como os he dicho, las estándar normales, llamémoslas así, solo se utiliza para el cálculo subgingival, el que está por debajo de la línea de encía, pero luego hay una modificación que son las Gracie de profilaxis, que esas sí que ya se van a poder utilizar para el cálculo supragingival, para aquel que está por encima de la línea de encía. Otras modificaciones pues son las After 5, las Mini 5, también denominadas mini hoja, las Micro Mini y las Courbette. Cada una de ellas son modificaciones porque o bien lo que es la parte activa, esta zona de aquí, es más estrechita, o por el tallo es más largo, 3 milímetros más largo, o también por la discomposición de unas mayores curvaturas que hace la zona del tallo. Va a haber una serie de modificaciones, pero las más habituales que vamos a encontrar en clínica son las estándar, que se utilizan para el cálculo subgingival y para el raspado y alisado radicular. Como os decía, con respecto a qué numeraciones tienen estas curetas, pues vamos a encontrar una numeración que va desde el 1-2 hasta el 17-18. Si os dais cuenta, aquí solo teníamos 3 tipos distintos de curetas, pero aquí no, vamos a tener la 1-2, la 3-4, 4-5, 5-6, así en adelante, hasta que llegamos a la 17-18. Cada una de ellas va a estar, vamos a utilizarla para un sector específico. La 1, 2, 3, 4 suele ser, es para utilizar en los dientes anteriores y caninos. Luego tendremos otras, la 5, 6 para premolares. Y luego las últimas, las que van desde el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, va a ser para la zona de molares. Unas incluso están delimitadas para la zona distal, otras para la zona mesial. Entonces, si os dais cuenta, el juego de curetas Gracie es muchísimo más amplio porque delimita unas áreas muchísimo más específicas que las curetas universales. De todas formas, lo que es toda la especificación de cuáles son, qué sectores trabajan cada una de estas curetas específicas, lo vamos a ver en un momentito. Por tanto, si comparamos curetas universales con específicas, tenemos que tener en claro: universales más habituales Columbia, específicas más habituales las Gracie. Dentro de las universales, ángulo de corte 90, específicas Gracie, ángulo de corte 70. Las Columbia, lo que vamos a tener, una menor adaptación a la superficie radicular, mientras que las Gracie, por su disposición, que tenga esa doble angulación que hemos dicho, va a adaptarse muchísimo mejor a las superficies radiculares. Dentro de las curetas Columbia vamos a tener 3, 2R, 2L para zona anterior, 4R, 4L zona posterior, 13-14, cureta 13-14,
que vale para básicamente para todos los sectores. Mientras que las Gracie, precisamente por eso las llamamos específicas, porque vamos a tener un juego muy amplio que va desde la cureta 1-2 hasta la 17-18 y cada una de ellas la vamos a utilizar para un sector muy específico y cada zona, área y zona, sector muy específico de las piezas dentales. Y ahora vamos a pasar a delimitar qué es lo que nos queda, qué sector va a trabajar cada una de nuestras curetas Gracie. Lo vamos a ver. Pasamos ahora a describir las áreas de uso de las curetas Gracie y para ello nos vamos a ayudar de esta imagen en la que se encuentran representadas todas las piezas dentales y las delimitaciones de las distintas superficies, ya sean vestibulares, linguales o palatinas, mesiales y distales. Según esto, la cureta 1 y 2 se utilizará para incisivos anteriores y caninos y la 3-4 lo mismo, para incisivos anteriores y caninos. En la imagen lo vemos representado estas piezas dentales tanto en gris como en amarillo. Esto nos indica que las vamos a poder utilizar tanto para las superficies vestibulares como para las zonas linguales o palatinas. Tenemos luego la cureta 5-6 para dientes anteriores y premolares. Los dientes anteriores incluimos tanto los incisivos como los caninos. Por tanto, la 5-6 sería para incisivos, caninos y premolares. La cureta 7-8 la utilizaremos para las superficies vestibular y lingual de dientes posteriores. Recordamos que nos referimos a dientes posteriores tanto para referirnos a los premolares como a los molares. Por tanto, la 7-8 la utilizaremos para las zonas que aparecen marcadas en color verde. La cureta 9-10 se utilizará para las superficies vestibular y lingual de molares. La 11-12 para la superficie mesial de dientes posteriores, es decir, tanto para los premolares y los molares. En el dibujo aparece señalada esta zona con color naranja. La 13-14 para la superficie distal de dientes posteriores, es decir, tanto para premolares como para molares, la zona distal de premolares y molares. Y en este caso está señalado en color azul. Y luego tenemos la 15-16 que para la superficie mesial de dientes posteriores y la 17-18 para superficie distal de dientes posteriores. Si os dais cuenta, la 15-16 es similar para las mismas zonas que la 11-12 y la 17-18 es muy similar a la 13-14, aunque hay que hacer una salvedad. La 15-16 es realmente una modificación de la cureta 11-12 que realmente consiste en una hoja 11-12 con cuello de la cureta 13-14 y se utiliza para mesial de molares muy posteriores, incluso para aquellas personas que tengan terceros molares. Y luego la 17-18 es una modificación de la cureta 13-14 con un cuello 3 milímetros más largo y una angulación más acentuada y se utiliza para distal de molares muy posteriores. También tengo que comentaros que muchas veces en clínica, cuando el periodoncista utilice las curetas Gracie, es muy posible que no saque todo este juego completo. Ellos van a utilizar aquellos instrumentos con los que se encuentren más cómodos. Yo por lo general he visto que suelen sacar 3 instrumentos de todo el juego. He visto que sacan la 5-6, la 11-12 y la 13-14 por lo general, pero dependiendo del periodoncista, pues va a utilizar más instrumentos del juego de curetas Gracie o menos. Eso ya va a ser un poco a gustos y dependiendo de cómo se las apañe el periodoncista. Y una vez dicho esto, pues ya hemos terminado con el vídeo de hoy dedicado a las curetas. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así y no te has suscrito, espero que lo hagas. También puedes darme un like y compartirlo. Y nos vemos muy pronto. ¡No me faltes!